Como usted sabe, vamos estudiando el libro de Mateo capítulo por capítulo. Estamos a la mitad de lo que es el Sermón del Monte, a donde nuestro Señor Jesús, sentado ahí en el sermón, el famoso Sermón del Monte, después de las bienaventuranzas, ha dado instrucciones, sigue dando instrucciones a la gente que lo escucha, hablando de los parámetros que marca la Biblia acerca de cómo deben comportarse aquellos que son parte de su reino. Y esta mañana vamos a cerrar el capítulo 6. En el contexto, el Señor está hablándole a todas estas personas y básicamente nos vamos a concentrar en lo que dice la Escritura acerca del afán y la ansiedad. El título de esta charla es El afán y la ansiedad. Y el sexto capítulo de Mateo, a partir del versículo 25 y hasta el 34, hoy vamos a acabar el capítulo 6, dice así, si me permite y usted quiere seguirme con su Biblia, capítulo 25, el Señor Jesús dice así: por tanto os digo, no os afanáis por vuestra vida. Ese por tanto os digo tiene que ver con lo que ha venido diciendo desde el versículo 19 en adelante hasta este versículo donde habla acerca de no hacer tesoros en la tierra sino en el cielo. Y entonces dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, dice, las alimenta. Y luego lanza otra pregunta y dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. En este pasaje que acabamos de leer, usted se podrá dar cuenta que el corazón de este mismo es el no afanarse. Y podemos ver que aparece 4 veces esta expresión de no afanarnos. Como les decía hace un momento, venimos de la semana pasada de estudiar un poco acerca de esto también y del afanarse en las cosas materiales, a donde dijimos que no es bueno y Dios no nos manda a poner nuestra concentración en las cosas materiales. Y le reitero lo que dice la definición del diccionario acerca de la ansiedad. La ansiedad es trabajar con solicitud, de una manera penosa o congoja, hacer diligencias con ímpetu, con prontitud, con anhelo para conseguir algo, afanarse en conseguir algo. No está hablando de que no trabajemos, por supuesto que tenemos que trabajar, pero está marcando, no te afanes por esas cosas de la vida. Vimos hace unas semanas atrás que es importante que no pongamos los tesoros en la tierra, a donde el hollín, a donde el orín, hacen la polilla, hacen de las suyas, a donde los ladrones entran y hurtan. Y dice el Señor Jesús en la Escritura, no hagas esos tesoros aquí en la tierra, hacedlos en el cielo. Y hemos aprendido cómo el Señor empieza a establecer para aquellos que le están escuchando, para aquellos que han de seguirle, las normas que uno debe tener. Y ahora se mete en las cosas más básicas de la vida, en qué comeremos, en qué vamos a tomar, en qué cómo nos vamos a vestir. Y entonces venimos de los lujos de la vida, de almacenar, y hablamos de los ricos, y hablamos de aquellos que almacenan y hacen sus graneros más grandes y están preocupados y se les echan a perder las cosas porque almacenan y tienen muchas cosas. Y ahora vamos a lo más básico, a las cosas básicas, el comer, el beber, el qué vestirnos. Y el Señor otra vez simplemente dice, no te preocupes. Y enseña que los que pertenecen a su reino
Aquellos que somos sus hijos, no debemos preocuparnos porque tenemos un Padre que está en los cielos. Mire lo que dice Mateo 7. Me voy a adelantar a lo que Dios permita, en algunas semanas estaremos estudiando. Mateo 7, versículos del 7 al 11, una de las escrituras más conocidas, dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, dice la escritura, recibe, y el que busca, halla. Dice, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? El corazón de este mensaje es: no te preocupes. El Señor está llamando a dejar de preocuparnos. Ahora, creo que todos nosotros debemos admitir que la preocupación es algo que hemos tenido en algún momento de nuestra vida y que ha ocupado el pensamiento de nuestras vidas en algún momento. Y si bien es cierto, tanta gente que no conoce de Dios, el preocuparse es el pan de todos los días. Gente que se la vive tronándose los dedos: ay Señor, y ay esto, y ay el otro, ¿y qué te pasa? Es que me preocupa tal situación, y es que me preocupa esto, y me preocupa el otro. Hace unos días uno de mis hijos se iba para su casa, porque gracias a Dios ya no viven todos con nosotros, ¿verdad? Algunos de ellos ya se casaron y se fueron algo tarde, y cuando se fueron ya algo tarde, yo me quedé con, como decía mi abuela, con el Jesús en la boca. Así de, ay, que nos hablen cuando lleguen a su casa, ¿no? A lo que mi esposa me dice, ¿te preocupa? Le dije, pues sí, un poquito, ¿no? O sea, solo quiero que cuando lleguen me hablen, me digan, ya llegué, pa, eso es todo. A lo que me dijo, pues si ha de pasar algo, ha de suceder. Dije, es verdad. Entonces ya fui, me dormí como que no le debo nada a nadie, y entonces ya, gracias a Dios, no pasó nada. ¿Qué ganas con preocuparte? ¿Qué ganas con estar angustiado? La preocupación es un elemento peligroso, y la Biblia nos dice que para un cristiano la preocupación no debe ser parte de nuestra vida. Es más, me atrevo a decirle que es un pecado, debido a que la preocupación es el equivalente a decir: Dios, yo sé que tienes muy buenas intenciones, pero no estoy seguro de que puedas lograrlo. ¿Capta lo que le digo? Sé que tienes buenas intenciones y que eres muy bueno, pero como que no me acaba de, como que no te creo mucho. Eso es un pecado, no creerle a Dios. La preocupación es desconfiar en la promesa y la providencia de Dios, y sin embargo lo hacemos todo el tiempo. Un escritor lo expresó de la siguiente manera: la preocupación es la fe en lo negativo, la confianza en lo desagradable, la garantía de un desastre y la creencia en la derrota. Estaba estudiando y me llamó mucho la atención un reportaje que vi que dice que en una ciudad en Washington, bueno, más bien en Washington, una ciudad de los Estados Unidos, 30 cuadras, imagínese 30 cuadras, no sé si, imagínese usted 30 cuadras, 6 por 5, qué sé yo. De repente en esa ciudad se llenaron de una neblina, de una niebla tan densa que dicen que tenía aproximadamente unos 30 metros. Era tan densa la neblina que llamó mucho la atención. Y el reportaje sigue adelante y dice que esa cantidad de neblina, según los científicos, son 60 millones de gotas de agua. Si las pudiéramos juntar, dice que no llenarían ni un vaso. Y el reportaje decía, toda esa masa de neblina son un vaso de agua. Y a veces así es la preocupación. Te preocupas y te preocupas y te preocupas y haces y está así, y tú ves las cosas tan grandes y tan graves cuando en realidad no son así. No hay mucho ahí, pero puede paralizar una ciudad entera. Creo que es un buen ejemplo para lo que la preocupación a veces puede llegar a ser. La preocupación, escribió alguien, es como una mecedora
Te dará algo que hacer. Ahí estás, meciéndote. Pero no te va a llevar a ningún lado. Pero ahí estás. Estás preocupándote, meciéndote. Pero no te va a llevar a ningún lado. Ahí vas a estar, ahí vas a estar. Cuando nos preocupamos por los aspectos básicos de la vida, somos poco diferente a las personas a las que Jesús les habló. ¿De qué debes preocuparte? El versículo 25 de lo que estamos leyendo dice Jesús: por tanto os digo, no os afanéis, no te truenen los dedos, no te preocupes por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida, dice la Escritura, el Señor, más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Estas son preocupaciones por cosas básicas. Algo así como estoy preocupado por la próxima comida, por lo que he de tomar, por lo que me he de poner, estoy preocupado, pero para el cristiano, amados, esto está prohibido. Esto es un pecado porque el Señor Jesús está diciendo, no gastes tu tiempo en eso. No hay lugar para que nos preocupemos. ¿Por qué? Porque la Escritura marca y dice que Él es nuestro Padre y que Él tiene cuidado de nosotros. Debemos confiar en que Dios nos dará esas cosas. Y es curioso, somos capaces de creerle a Dios que nos ha dado vida eterna. Amén. Somos capaces de creerle al Señor que nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo, de la luz admirable de su Hijo, que estaremos viviendo un día con Él en la eternidad. Somos capaces de creer que somos libres del pecado, pero no somos capaces de creer que Él nos dará lo que nos hace falta para el día de mañana. Puedes escuchar el mismo mensaje en Jesús, en el Sermón del Monte y a través de los evangelios y en las epístolas, que son los comentarios de los evangelios, y aprender que Dios no quiere que sus hijos se preocupen por cosas pasajeras, mundanas de esta tierra. Él quiere que nosotros estemos atentos a las cosas de allá arriba. No quiere que busquemos las cosas de este mundo. Quiere que busquemos las cosas de allá arriba. Buscad primeramente el reino de Dios. Es como si el Señor estuviera diciendo, no te preocupes, yo me hago cargo. Y debemos entenderlo así, amados. Somos gente, personas, que hemos llegado por la gracia del Señor a entender que somos espirituales y por lo tanto no debemos ser terrenales y desperdiciar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo preocupándonos por las cosas materiales, que es por lo que las personas que no conocen de Dios se preocupan tanto. Por eso Jesús comienza esta sección de la Escritura diciendo, por tanto os digo, para hacer el link, para hacer el clic entre los versículos 19 al 24, que ya estudiamos, a donde dice, no se preocupen por hacer tesoros en la tierra, sino en el cielo. Los tesoros terrenales corrompen y tienden a cegar la visión espiritual, tienden a alejarte de servir a Dios y por lo tanto no te debes preocupar por ese tipo de cosas. Si eres un hijo de Dios, tú tienes un objetivo, es hacer tesoros en el cielo. Si tenemos la perspectiva correcta y los propósitos de Dios, serviremos a Dios y no al dinero. Por lo tanto, amados, no nos preocupemos por las cosas de este mundo. Aprendamos de lo que dice Dios y aprendamos esta mañana que el Señor quiere que nosotros vivamos libres de ese afán. Ahora, ¿por qué no debemos preocuparnos? Bueno, no debemos preocuparnos porque dice la Escritura que Él es vuestro Padre. No debemos preocuparnos porque eso no va con nuestra fe. Si tienes fe, no debes preocuparte. Y es poco inteligente preocuparte de esto por el futuro que todavía no llega. Porque el mañana todavía no está aquí. ¿Por qué no debemos preocuparnos por las finanzas?
¿Por qué usted nunca debe preocuparse acerca de los fundamentos de la vida, como el comer, el beber, el vestir? ¿Acaso se nos ha olvidado quién es nuestro Padre? Yo le pregunto una cosa. Sus hijos, aquellos que tienen hijos pequeños, hoy en día, se están tronando las manos para decir, no sé qué vamos a comer. Ay, ¿qué será que vayamos a comer hoy? No creo. No creo que su hijo se esté tronando los dedos. El mío ni se preocupa, miren, sabe que su papá al rato va a ver cómo le hace, pero le va a dar de comer. Aunque sea frijoles, pero le va a dar de comer. ¿Nuestros hijos se preocupan por qué les vamos a dar de comer? No lo creo. ¿Por qué? Porque confían en su padre. Porque saben que su padre, de alguna forma, les va a dar. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Y el Señor ocupa 3 elementos para mostrarnos que como Él es nuestro Padre, Él se encarga de eso y habla acerca de los alimentos, habla acerca del futuro y habla acerca de lo que hemos de vestir. Es innecesario que nos preocupemos porque tenemos un Padre en el cielo. Versículo 26. Mirad las aves del cielo, dicen algunos comentaristas atrevidos, románticos, que Jesús, cuando dijo estas palabras, sentado en el sermón del monte, muy probablemente emigraban las aves en ese momento. Eso no lo dice la Escritura, por eso le digo que algún comentarista romántico así, medio carismático, volteó Jesús al cielo y vio las aves emigrar y dijo, mirad las aves del cielo. Pero eso no lo dice la Biblia, solamente es algo que comentan. Que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Déjeme decirle algo bien interesante. Dios no solamente creó la vida, Él la creó, sino que Él creó la vida y sostiene la vida. En este mundo tan maravilloso, tan complejo, tan extraordinario, no puedo dejar de pensar en los lobos que hace algunas semanas vimos. ¿Se acuerdan que cuando los sacaron se alteró todo? Y cuando los volvieron a injertar en ese parque nacional, otra vez todo empezó a tomar el rumbo que debía. Miren lo que dice el libro de Job en el capítulo 38, versículo 41. Job escribe en el capítulo 38, versículo 41, y hace una pregunta. Dice Job 38, 41, ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? El Señor da de comer a su creación. Es Dios el creador de todo, que da a la madre el instinto de construir el nido, de migrar a una nueva área en el momento exacto y preciso, de buscar la comida para sus polluelos. El Salmo 147, versículo 9. Estamos hablando de los pájaros, estamos hablando de las aves. Jesús lo tomó como referencia y dijo, miren las aves. Esos no siembran, no ciegan, dice, ¿y acaso Dios no les da de comer? El Salmo 147, versículo 9, dice lo siguiente. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. ¿Quién alimenta a los cuervos, a los hijos del cuervo? El Señor. ¿Cómo lo hace? A través del instinto que puso en mamá cuervo de ir a buscar los alimentos y traerlos. Pero el Señor le da, el Señor provee, el Señor ha puesto en el instinto de los animales ir y buscar sus alimentos. Y si Dios alimenta a los pájaros, y si Dios cuida de las aves irracionales que claman a Él a través de ese instinto, ¿acaso Dios no ha de cuidar de sus propios hijos? ¿Acaso Dios no tendrá cuidado de usted y de mí? ¿Acaso no dice la última parte del versículo 26 la pregunta que lanza, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Ahora, perdóneme, familia,
Pero eso no es una excusa para no trabajar. No se trata de salir a la calle y decir, Señor, dame de comer. Si Pablo escribe y dice que el que no trabaja, que no coma. Eso no es una excusa para decir, no, pues entonces si Dios nos va a dar de comer, mujer, tranquila, que el Señor nos va a dar de comer, tú tranquila, no me estés presionando tú aquí. No, tenemos que trabajar y que con su bendición el Señor va a proveer. Los pájaros no siembran, no ciegan, pero sabemos que construyen sus nidos, salen a buscar sus alimentos, pero nunca se ha sabido de un pájaro que diga, voy a construir un nido más grande y voy a construir un almacén para almacenar más lombrices. Solamente el hombre es el único que cuando tiene lo suficiente, no se conforma y va por más. Y atesora e ignora las prioridades de Dios y quiere más. Y cuando tiene más, quiere más. Y cuando tiene poco más, quiere más. Leía yo de un hombre que decía que alcanzó cierto éxito y que dijo, ahora que tengo cierto éxito, tengo tanto dinero, ahora, para asombro de todos, dicen que dijo, ahora quiero más. Ahora quiero más dinero. Tengo tanto, pero ahora en lugar de conformarse, dijo, ahora quiero más. Y así es el hombre. Los pájaros no planean el futuro y no está mal que seas precavido, ordenado, administrado. Pero el punto es que no debes vivir preocupado por lo que habremos de comer. Si Dios sostiene la vida de un pájaro, ¿crees que Él no cuidará de nosotros? La Biblia dice que Dios desde un principio le dijo a Adán, por el sudor de tu frente te ganarás el pan. Y es necesario que trabajemos y que con su bendición obtengamos lo que Él nos da. Porque no podemos decir, pues si los pájaros no siembran, no ciegan, pues yo me siento y a ver aquí que me llegue todo. Conocí a un hombre hace mucho que me decía, no tuve que salir a buscar trabajo, llegaron a mi casa a tocarme a la puerta, a ofrecerme el trabajo. Qué bueno. Ojalá así fuera, ¿no? ¿Pero es así? No es así. Hay que buscarle y hay que trabajar con la bendición de Dios. Es innecesario que nos preocupemos porque tenemos un Padre en el cielo. No perdamos nuestro tiempo preocupándonos por lo que hemos de comer. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros, otra vez la pregunta, podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Les mencionaba el otro día que esta expresión de un codo es precisamente de la punta del codo a la punta de los dedos, dependiendo de las personas. Esa es la medida. ¿Quién podrá añadir un codo a su estatura? Pero me encontré con algo bien interesante, que la traducción original de esta palabra, estatura, es geliquia, y que se utiliza para hacer referencia no solamente a la estatura física, sino a la prolongación de vida. Y entonces el texto podría interpretarse como, ¿quién por mucho afanarse puede añadir ciertos días a su vida? ¿Quién por mucho afanarse puede extender el lapso de vida? La única referencia que tenemos en la Escritura de que nuestra vida se ha de alargar es en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, en el capítulo 20. Es uno de los mandamientos, capítulo 20, versículo 12, a donde Éxodo dice muy claramente, honra a tu padre y a tu madre. Hijos, escuchen lo que dice la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Otra referencia que hay para la largura de días es en Deuteronomio 5:16. Deuteronomio 5:16 dice otra vez, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da.
Ahora, hay personas que se preocupan y se preocupan y se preocupan y se preocupan y se preocupan por cuánto tiempo han de vivir. Y hay gente que se está tronando las manos, se preocupa tanto porque no sabe cuándo va a morir y tiene miedo a la muerte. Y algunas personas no se quieren subir a un avión y algunas personas les da miedo las enfermedades y se toman las vitaminas y hacen ejercicio y toman mucha agua. ¿Conoce a alguien así? Claro que hay el otro extremo, ¿va? Algunos que no nos cuidamos para nada, ¿va? Que el cuerpo agarre para donde quiera, ¿no? Pero hay gente que va al chequeo médico cada mes o cada 3 meses y que se cuida cuánto está pesando y que se está cuidando que ya le duele acá y que se va y se hace un análisis, y gente que no le gusta y no viajamos y qué tal si nos pasa y mejor ya no salimos y cuídate y no te vaya a dar un torzón, decía la abuela, ya comiste, no salgas tan rápido y no te metas a la alberca y tantas cosas que suceden y preocupándose porque... Gente que se preocupa por tantas cosas, en un temor constante de la vida. Nada de lo que hagamos podrá añadir nada a nuestra vida. En todo caso, se va a restar. Porque te preocupas y te angustias y lo único que haces es desgastarte. Versículo 28. Es innecesario preocuparnos porque Él es nuestro Padre y no solamente nos va a dar de comer, no solamente nos va a cuidar en nuestra vida. Usted sabe, antes de leer el 28, que usted y yo hemos de morir, hemos de partir con el Señor el día que Él lo decida. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. Por mucho que usted se afane, por mucho que usted haga. No acaba de salir en el periódico la noticia trágica de un joven de 14 años que jugando fútbol le dio un paro cardíaco y falleció. 14 años. Jugando, cuando dices, está más fuerte que nunca, se está desarrollando, no hombre, que tiene todo por delante. ¿No te ha pasado que de repente ves a alguien que se le ha pasado 30 años de su vida tomando alcohol y ahí sigue? Y hasta bromean y dicen, no, es que el alcohol lo conserva, es que el alcohol lo mantiene. Hemos de morir el día que Dios decida que hemos de morir. ¿Hay que cuidarnos? Claro. Versículo 28. No hemos de preocuparnos porque Él ha de vestirnos. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Y otra vez aquel estudioso de la Biblia escribe el comentario y dice, seguramente Jesús sentado en el sermón del monte voltea a ver a las flores que tiene a un lado y las toca y les dice, considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. ¿Alguien de ustedes alguna vez de pura casualidad ha escuchado a otra persona de pura casualidad decir, no tengo nada que ponerme? Digo, me han contado que a veces así dice la gente. Que de repente van así a su closet y lo abren así. Y empiezan a... No tengo nada que ponerme. Dios se encarga de la comida, Dios se encarga de la esperanza de vida y Dios se encarga de la ropa. Se lo dije el otro día y creo que coincido y lo reitero. Creo que tenemos más de lo que necesitamos. Creo que tenemos mucho más allá de lo que necesitamos. Pero estamos enfrascados en no tengo lo que quiero. Es cierto, no tienes lo que quieres, pero tienes más de lo que necesitas. O tenemos, dijo el otro.
Dios tiene cuidado de la comida, de lo que del sustento, de las cosas más básicas y aún hasta de la ropa. ¿Usted recuerda lo que sucedió cuando Adán y Eva pecaron? De las primeras cosas que sucedieron cuando Adán y Eva pecaron, que fueron abiertos sus ojos, dice que se dieron cuenta que estaban. Y dice que corrieron a hacerse una vestimenta de higuera y que se cosieron unos vestidos de higuera. Génesis 3:21. Entonces por eso el Señor vino y dijo, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. O sea, dime una cosa, si tú crees que si desde el principio Dios vistió al hombre, proveyó para ellos, para que no anduviesen desnudos, ¿no va a proveer para que sus hijos tengan? ¿Sabes? Durante 40 años en el desierto, dice la Biblia que el pueblo de Israel, su vestimenta y su calzado no se desgastó. Pobre de las mujeres, porque ahí sí no había de otra, ahí nada más 40 años el mismo vestidito. Las mismas zapatillas, 40 años. Eso está bueno, man. 40 años. Conozco algunas que de un sábado para otro ya quieren otras. Ojalá las rentaran, sería mejor, ¿no? Si Dios proporcionó los fundamentos de la vida, ¿no tendrá cuidado de nosotros? Eso es una promesa, es la base de su promesa. Él es nuestro Padre. Mire lo que dice el Salmo 34:10. El Salmo 34:10 dice, los leoncillos, o sea, los cachorros, necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Ahora, escucha lo que le voy a decir, y esto puede sonar un poco difícil de los animales pueden carecer de hambre y lo sabemos, hemos visto y hemos sabido que las sequías y tantas cosas y suceden tantas cosas pueden carecer, pero el pueblo de Dios, estoy hablando de los hijos de Dios, dice aquí, no lo harán. Hace algún tiempo vimos un reportaje en la tele de una tribu en África que no tienen nada que comer y que la mamá angustiada por sus hijos ese día del reportaje no tenían nada que comer, toma a sus 3 pequeños, los mete a su pequeña choza, pone a hervir en un fogón un poco de agua y sin que se den cuenta pone unas piedras adentro y le empieza a mover a la olla y los niños dicen, mamá, ya está la comida, ahorita mijos, ustedes acuéstense y ahorita que esté yo les aviso. Y ella de vez en vez movía el agua y sonaban las piedras y los niños ahí esperando y les venció el sueño y se durmieron. Y después la mamá confesó, no había nada en la olla más que agua con piedras. No tenía yo nada que darles de comer esa noche a mis hijos. Los venció el sueño y se durmieron con hambre. ¿Alguien se ha dormido alguna vez con hambre? Sí. Sucede, ¿no? A veces es más, perdónenme, el cansancio y dices, ay, no, prefiero dormir que comer. Tengo que hacerme un sándwich, o tengo que, ay, no, mejor me voy a dormir, ¿no? Pero esta gente se fue a dormir. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque es una realidad, amados, es una realidad que hay gente que pasa hambre. Pero escuche, hay una diferencia entre los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Y lo hemos platicado. En la India, el 35% de los granos, el 35% de las cosechas, el 15% se la comen las ratas y el otro 20%, no me acuerdo cuál es el dato exacto, pero no está destinado para los seres humanos. ¿Y se están muriendo de hambre? Sí. Sí. Se las dan a las vacas. 20% para las vacas, 15% lo dejan para los roedores, las ratas, los ratones, porque ellos creen en la reencarnación y no vaya a ser que si matamos a algún ratón vayamos a matar
al tío abuelo o a la abuelita. Eso es lo que ellos creen. Pero Dios sostiene a su pueblo. Amén. Dios suple todo lo que nos falta conforme a las riquezas en Cristo Jesús. Por eso la escritura de hoy dice, no te afanes. ¿Por qué has de preocuparte? ¿Por cuánto tiempo has de vivir? ¿Por qué has de preocuparte? ¿Por cuánto tiempo ha de vivir tu papá o tu mamá o tus hijos? ¿Por qué has de preocuparte si la totalidad de tu preocupación no podrá añadir un solo día más de vida? Yo entiendo, porque yo lo he vivido también. Se lo acabo de platicar. Cuando uno de nuestros hijos se va, te quedas con él. Y usted y yo lo sabemos. Hay un punto donde nosotros ya no podemos ir más allá. Hay una línea donde dices, te tengo que soltar. Y lo sueltas y le dices, Señor, está en tus manos. Y confío en que tú harás tu preciosa, perfecta y buena voluntad en los míos y en mí. Y descanso. Pedro era un angustiado de primera. ¿Se acuerda de Pedro? El apóstol. Se preocupaba por todo. Cuando caminó sobre el agua, ¿se acuerdan que se baja de la barca muy valiente y ve la tormenta y se empieza a hundir? Se preocupó porque vio la tormenta. ¿Y estaba Jesús ahí? Sí, ahí estaba. Se preocupaba por las cosas que habrían de suceder. Cuando está con Jesús en el huerto y sabe que Jesús va a ir a la cruz, le dice, Señor, no, que no te acontezca tal cosa. Cuando Jesús está en el huerto y vienen los soldados romanos, ¿qué hace Pedro? Empezó a ver y se preocupa y saca la espada y ahí va contra aquellos. Y Jesús le dice, no, así no. Era un angustiado de primera, se angustiaba por todo hasta que entendió el mensaje. Y escribió en Primera de Pedro 5:7. Hasta que le cayó el 20 a Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Una versión que me gusta mucho, con la que luego estudiamos, dice, confía a Dios todas tus preocupaciones porque Él cuida de ustedes. ¿Le tomó tiempo aprender esto a Pedro? Sí, le tomó tiempo, pero lo aprendió. Y esta mañana, amados, el Señor nos dice, no te preocupes. Es innecesario porque tienes un Padre que cuida de ti. El versículo 30 de Mateo 6, que es a donde estamos en la lectura que tenemos el día de hoy, dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Si usted se preocupa, ¿qué tipo de fe es la que usted está manifestando? Es una fe débil. Es poca fe. Es una fe inadecuada. La suma de una actitud que se preocupa por la comida y la ropa y la duración de la vida es una poca fe delante de Dios. Ahora, esa frase, poca fe, se utilizó 4 veces en los evangelios. Y miren en qué contexto está. Número 1, Lucas 12:28. Y si así viste Dios la hierba de hoy, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más dice a vosotros, hombres de poca fe? Lucas, con el vestido, hombres de poca fe. Cuando te preocupas por qué has de vestir, cuando dices, ¿y qué voy a vestir? Ya se me acabaron mis zapatos. ¿Qué me va a pasar? ¿Y ahora qué voy a hacer? Número 2, Mateo 8:26. Y les dijo el Señor, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los cielos y el mar y se hizo gran bonanza. ¿Sabe de qué escritura estamos hablando?
de cuando están en la barca y está la tormenta y estos están preocupados y voltean a ver a Jesús y Jesús está durmiendo. Y entonces preocupados van y lo despiertan y le dicen, Jesús, ¿qué no te da pendiente que nos vamos a hundir? Y entonces él se levanta y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? La ropa, la duración de la vida. Mateo 16:8. Y entendiéndole Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Estaban preocupados por su alimentación. Por la alimentación, por la duración de la vida y por lo que habrían de vestir, Jesús ocupa la expresión hombres de poca fe. Ahora, cuando les dice hombres de poca fe, se refiere a los que son sus discípulos, porque ellos tenían fe, aunque era poca. Y hay una diferencia entre los que no tienen fe y los que tienen fe, pero aunque sea. Porque no esperaríamos que las personas del mundo tuvieran fe, como tú y yo, una fe salvadora. Tú tienes una fe en que Dios puede redimirte, una fe en que te ha salvado de la vida de pecado, que ha roto las cadenas, que te va a llevar del infierno al cielo, donde estarás con Él en su reino, donde te dará vida eterna, y tienes fe en eso. Pero te cuesta a ti y a mí a veces tanto creer que Él va a suplir la comida de los próximos días. Y escribe un comentarista y dice, qué ridículo. Porque podemos creer las grandes cosas, pero no podemos creer lo pequeño. Nunca diría hombres de poca fe a los no creyentes, lo dice a los creyentes. La preocupación, amados, es un pecado monumental. La preocupación no cree en la Escritura. Usted y yo podemos ir por la vida diciendo, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, yo creo que es la autoridad, yo creo que es inspiración de Dios, y luego simplemente vives tu vida preocupándote y estás diciendo por un lado una cosa y por otro lado la estás negando. Puedes decir que crees mucho en la Biblia y puedes vivir preocupándote si Dios te va a cumplir lo que dice en ella. La preocupación significa que usted está dominado por las circunstancias y no por la verdad de Dios. La preocupación no entiende su posición como hijo de Dios. Es un pecado devastador, es un asesino que produce ansiedad posesiva, que te dice, que te susurra, Dios no puede cuidar de ti. Hace de Dios un mentiroso, ignora su amor, ignora su poder. Así que básicamente, amados, si se preocupa, usted no está confiando en ese Padre Celestial, usted no confía en Él. Y si usted no confía en Él es tal vez porque usted no lo conoce lo bastante bien. Otra razón por la que debemos nosotros considerar que la preocupación es un pecado es porque no es inusual a nuestra fe, no va con la fe. Versículo 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Ahí están otra vez las tres mismas cosas. El mismo principio del versículo 25. No te preocupes. Y da la razón el versículo 32. Porque los gentiles, ahora escuche, usted creo y espero que a estas alturas ya del partido usted sepa quiénes son los gentiles. Los gentiles son las personas que no creen en ese Dios de la Biblia. Los gentiles son las personas que no creen en lo que dice la Escritura. Y esos gentiles no creen. Y Jesús dice, no te preocupes por lo que has de comer, lo que has de vestir, y no te preocupes por tu vida,
Porque los que no creen en Dios, porque los que no tienen su fe puesta en mí, eso es lo que hacen. Dicen, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él está diciendo, no es característico de nuestra fe actuar como gente impía. Eso déjalo para los mundanos, para los que no creen, la gente sin Dios. Esa gente se preocupa por eso. Viven en este mundo y no tienen en ningún momento la creencia de que Dios va a proveer para ellos. No tienen ningún Dios que les prometa nada. No tienen ningún recurso divino para acudir en su ayuda. Son ignorantes de las promesas de Dios. No tienen ningún derecho a ellas de todos modos porque no son hijos de Dios. La gente del mundo dice, vamos a tomar y a comer y total, mañana hemos de morir. Vamos a gozarla. ¿Te imaginas a un hijo de Dios viviendo de esa manera? Por eso es que Romanos 12:2 dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida en una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno y perfecto, agradable a Él. ¿Ves lo que Jesús está diciendo? Los hijos del rey no se comportan como mendigos del diablo. Los hijos del rey son diferentes. Hágase esta pregunta y contéstesela sinceramente usted. ¿Enfrenta la vida como un cristiano o como un pagano? Cuando vienen situaciones a su vida y usted se preocupa, su fe, ¿dónde está? Cuando tienes situaciones, ¿cómo reaccionas? ¿Mi fe cristiana afecta mi visión de la vida? El versículo 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. La diferencia básicamente entre la fe de los paganos y nuestra fe es que la fe que ellos tienen, la tienen depositada en algo que no existe. Porque fuera de nuestro Dios no existe otro Dios. Y ese Dios que nosotros tenemos nos ama, nos cuida y sabe lo que tenemos, de lo que tenemos necesidad. Y por último, es poco inteligente gastarnos en la preocupación del futuro. Permítame brincarme al 34 y luego regresarme al 33. Versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, baste a cada día su propio mal. No te preocupes por el mañana. ¿Usted se acuerda de esa escritura que dice, porque nuevas son sus misericordias cada? Mire, no se preocupe por mañana. Se lo digo con todo respeto y con todo cariño y con todo amor, con todo el amor que le pueda tener. Ni usted ni yo sabemos si el día de mañana vamos a despertar. Si Dios en su bendita bondad nos permite un día más de vida mañana vemos cómo le hacemos. Mañana con su bendición Él proveerá, Él nos dará la salida, la gracia, Él nos ayudará. Me acuerdo que estaba yo hace unos meses atrás en una situación bastante difícil monetaria y estaba a punto de hacer algo que no le aconsejo que haga, que era ir y pedir un dinero prestado. ¿Usted ha destapado un hoyo y más bien ha destapado uno y ha tapado otro?
Así estaba yo a punto de destapar uno para tapar otro, y entonces estaba preocupado y empecé a orar y dije, Señor, ayúdame, por favor. Y de repente, mira, así como de ¡pum! Me vino un pensamiento y dije, pues, ¿puedo intentarlo? Y entonces fui y hablé con una persona y le dije, mira, no tengo para pagarte el monto, pero ¿qué te parece si te empiezo a dar? Sí, claro que sí, sin ningún problema. Yo dije, y yo preocupándome, y yo desgastándome, y llevo días sin poder dormir. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado, se lo confieso. Porque le voy a decir una cosa, yo al igual que usted vivo las mismas situaciones que usted, y estamos aprendiendo juntos y estamos yendo hacia adelante con la bendición del Señor. El Señor me dio su gracia y su favor, y al día de hoy ya salimos de esa situación, y Señor, gracias, porque no tuvimos que destapar uno para tapar otro. Con tu bondad, con tu gracia, con tu bendición, sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Usted se acuerda del pueblo de Israel cuando andaba en el desierto? De algunos que tenían sangre mexicana que dijeron, no, pues hay que recoger maná para 2 o 3 días, así ya no salimos en 2 o 3 días, así que juntaron un montón y lo almacenaron, comieron lo de ese día, y al otro día cuando dijeron, no, nosotros no vamos porque ya almacenamos, fueron a ver y ya se había echado a perder, estaba engusanado. ¿Sabes de qué te habla eso? Todos los días dependemos del Señor. Todos los días dependemos de Él, todos los días dependemos de Él, todos los días. Me ha pasado por la mente cuando de repente despierto por las mañanas y digo, Señor, gracias por este día, gracias por tu bendición, y en automático pienso que voy a llegar hasta en la noche, y de repente un día me vino el pensamiento, y si no llego hasta en la noche, no quiere decir que si ya amaneciste ya la vas a librar hasta en la noche. Todos los días dependemos de Él, en todo momento dependemos de su gracia. Me gustó algo que leí hace unos días mientras estudiaba, que dice, Dios no me ha dado la gracia del mañana. Me ha dado la gracia de hoy. La gracia del mañana todavía no llega. Cuando la Biblia dice, bendito sea su nombre, dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, quiere decir que lo que Él hizo ayer, lo seguirá haciendo mañana. Isaías 26:3 lee lo siguiente: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Esto es totalmente lo contrario a la preocupación. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Para terminar, me regreso al versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad lo espiritual, no lo carnal, no lo físico. No te dejes enfrascar en la búsqueda de las cosas físicas, que no se vuelva un afán en tu vida, que no se vuelva algo que te consume. Busca primeramente el reino de Dios. Estudiamos lo que es el reino de Dios cuando estudiamos la oración modelo del Padre Nuestro. Que Él sea el número 1 en tu vida. Pero amados, cuando yo digo que Él sea el número 1, bueno, no la expresión, que Él sea el número 1 en tu vida, que Él ocupe el trono de tu corazón, que Él sea el Señor de tu vida, como lo hemos platicado, porque algunos abrazamos al Salvador porque queremos que nos salve, pero al Señor le decimos, no, tú espérate, quiero la salvación, pero no te quiero obedecer. No quiero hacer lo que tú dices, quiero seguir haciendo mi vida a mi manera, pero sí sálvame. No se puede. Que cuando Él sea realmente el Señor de nuestra vida, que las cosas de Él sean nuestro interés, sean lo primero.
buscar el reino, traer el reino de Dios a otras personas. Estamos aprendiendo en Primera de Pedro cosas tan interesantes acerca de cómo debemos actuar cuando los jefes son malos, de cómo debe la mujer que su marido no conoce, debe actuar y cómo debe reaccionar y cómo debe compartir. Buscar el reino de Dios. Y todas estas cosas os serán añadidas. Termino con Romanos 17. Romanos 17. Pablo escribe y dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si tienes algo que perseguir, no persigas el dinero, sino la santidad. Síguela, persigue la piedad. Algunos de nosotros pasamos todo nuestro tiempo tras el dinero, los coches, las casas, la ropa. Ten cuidado, amado. Usted habrá leído de Salomón. Habrá leído que Dios un día le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras. Y Salomón le dijo, dame sabiduría. Y entonces Dios le dijo, porque no me pediste ni dinero ni fama de eso, y todo esto te lo voy a dar. Que Dios nos dé sabiduría para actuar, para administrar, para vivir, para confiar en Él. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Porque la verdad es que a veces nos afanamos, Señor, por cosas que queremos y no tanto por las que necesitamos. Perdona nuestro corazón, Señor, que en ocasiones está lleno, Señor, de egoísmo, de vanidad. Perdónanos por las veces que no hemos confiado, no hemos creído en ti, Señor. Señor, gracias por este momento, por este tiempo en tu palabra. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos en Cristo, que nos ayudes a crecer, a madurar, a darnos cuenta de las cosas, Señor, que quieres que hagamos, aquellas cosas que quieres que dejemos de hacer. Bendice nuestras vidas, así como lo has hecho espiritualmente con prosperidad, Señor, teniendo en nuestro corazón un genuino deseo de honrarte en todo. Gracias por la vida de cada uno de nosotros. Bendice los trabajos, las alacenas, los negocios de cada uno de mis hermanos. Aún de aquellos que no están, Señor, por alguna razón no están, bendíceles, ayúdales. Te lo pido en Cristo Jesús y te pido que nos libres de el afanarnos, el preocuparnos. Aumenta nuestra fe, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús.